Hola, soy Marcela Rojas y esto es Matemáticas en la Finis. Retomando con el tema de composición de funciones, vamos a partir con nuestro primer ejercicio. Y en este ejercicio no solo queremos determinar la expresión analítica de las funciones compuestas que están acá, sino también queremos determinar sus dominios, que es como la parte más analítica que tenemos de este tipo de funciones. Entonces, empecemos con la primera. Ese es mi primer ejercicio. Vamos a calcular la expresión algebraica y su dominio. Empecemos. Entonces, la función f es la que está acá. La función g es x partido en x más 2. Yo quiero determinar qué cosa f compuesta con g. Para iniciar, siempre es bueno saber cuáles son sus dominios. Entonces, tengo una función 2 partido en x. Esta función es una función racional, tiene restricciones y la restricción va por el denominador. Para este caso, pueden ingresar todos los valores exceptuando uno, que es el 0, que hace que esta fracción se indetermine. Si hay dudas con respecto a este tema, hay que volver a revisar función racional, parte de dominio recorrido o dominio recorrido de funciones. Calculemos ahora el dominio de la función g. También función racional. ¿Dónde me fijo? En el denominador. ¿Cuáles son las restricciones asociadas? El denominador debe ser distinto de 0. Y el valor que hace que esto sea 0 es menos 2. Parto definiendo los dominios iniciales. Y ahora vamos a calcular la expresión de la compuesta. La compuesta es, vamos a partir con f compuesta con g de x. Paréntesis, paréntesis. Ok. En orden. F está en pausa. A x le aplico primero g y luego f. El más cercano, luego el otro. F sigue en pausa. ¿Qué hace la función x? ¿Qué hace la función g? La función g, a lo que hay acá adentro, lo pone como numerador y al denominador le suma 2. O sea, armo una fracción. En el numerador va lo que sea que hay acá, en este caso es x, y en el denominador a ese mismo x le sumo 2. Vamos a continuar en la parte de acá arriba. Entonces, f compuesta con g de x. ¿Qué hace la función f? A lo que hay acá adentro lo pone como denominador. Entonces, ¿qué es lo que está acá adentro en este caso? X partido en x más 2. Y ahora hay que trabajar un poco el álgebra de esto. Me va a quedar 2, es una división de un entero por una fracción. Conservo el numerador y multiplico por el inverso del denominador. Acá no hay un paréntesis, pero es como si lo hubiera. Resultado final, 2x más 4 partido en x. Y esta es la expresión algebraica para la función compuesta. Dense cuenta que calcular la expresión algebraica tal como se ve acá no es tan complejo, hay que seguir los pasos y ser ordenado y entender que esto es un operador. Entonces, cuando lo que está acá adentro es x partido en x más 2, ese es su nuevo x. Por eso lo reemplazo completo acá. Hay que entender que no es literal, que es un operador completo. Esto es función compuesta f con g, en ese orden. ¿Qué dijimos? Que vamos a ver el dominio. Para ver el dominio vamos a cambiar de color y vamos a partir de acá. F compuesta con g. ¿Quién parte ingresando? Los x que son del dominio de g. ¿Quién es el dominio de g? Los reales menos el menos 2. O sea, esta función nunca va a ingresar el menos 2. Esa es la primera restricción. Tengo una, el menos 2 no puede ingresar. Ahora voy a mirar la expresión final. ¿Esta expresión tiene alguna otra restricción? Esta es una función racional, tengo una variable x en el denominador, tiene restricción. Y yo sé que la restricción adicional
la nueva restricción, ya de ahí le ponemos que es nueva, pero es la nueva restricción, es que el denominador debe ser distinto de 0. Entonces, el dominio final, ¿qué va a ser? El dominio de f compuesta con g, ¿qué va a ser? Va a ser el dominio como original, pero hay que quitarle la nueva restricción. O sea, si antes eran los reales menos el 0, ahora hay que quitarle no solamente, perdón, si antes eran los reales menos el menos 2, ahora no solamente hay que quitarle el menos 2, hay que quitarle el 0 también. Y ese sería el dominio de la función f compuesta con g. ¿Cómo lo hicimos? Partimos acá. ¿Quién ingresa primero? Los valores para g. Este es el dominio de g, el que está acá. Entonces, la primera restricción, el primer valor que se queda afuera, el menos 2. Ahora, ¿qué miro? La expresión de la compuesta. ¿Hay nuevas restricciones? Sí, el 0. Esa es la segunda restricción. ¿Qué va a ser el dominio? Todos los reales menos el menos 2 menos el 0. Esto también se puede escribir con notación de intervalos. Es un poco más extensa, pero se puede. Es de menos infinito hasta el menos 2 abierto, unido del menos 2 al 0 abierto, unido del 0 abierto al infinito positivo. Esta es la notación como intervalos, pero las dos son equivalentes. Hasta ahora resolvimos la primera parte, determinamos la expresión que está acá y su dominio.